Gracias le damos al Señor, hermanos, por estar una vez más con todos ustedes para compartirles el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos por un día más de vida, por la salud con la cual nos hemos levantado, agradecidos por las reuniones que tuvimos este fin de semana. El Señor bendiga grandemente a cada hermana y hermano de la congregación. Les abrazo en el amor del Señor. Amados, vamos a seguir meditando sobre el libro de Segunda de Timoteo. Y bueno, hermanos, quería comunicarles que tenemos un canal en YouTube de la iglesia, Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Usted pueda suscribirse a nuestro canal, darle like, y bueno, para que esta palabra que nosotros hablamos pueda correr, pueda alcanzar a otras personas. También le invitamos a nuestra congregación, ubicada en la calle José Hernández 384, en el barrio El Tambo, en Isidro Casanova. Saludo a todos los hermanos, hermanas que se congregan con nosotros y alentándolos para que sigan haciéndolo, ¿no? Viendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo a través de las enseñanzas y a través de la manifestación de la vida. Bueno, hermanos, vamos a hacer una corta oración y vamos a ir a la palabra. Padre amado, estamos delante de ti, en presencia de ti, agradeciéndote a ti, Señor, esta nueva oportunidad que tenemos de poder escuchar tu palabra, poder transmitir tu palabra, Señor, que tu palabra sea un instrumento en esta mañana para que los ojos del entendimiento sean abiertos, que tu Espíritu, Señor, acompañe. Padre, en el nombre de Jesús te pido que tú seas glorificado, Señor. Oh Padre, que aquellos que han de ser receptores de tu palabra puedan, Señor, entenderlo mejor. En el nombre de Jesús, amén. Y vamos a ir a Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo 10, donde dice: tú has seguido mi doctrina, conducta, ¿vio? Propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, ¿no? Eso dice, tú has comprendido mi doctrina. En otra parte, en una versión más reciente, como la versión 1960, dice, tú has seguido. Pero acá en la versión 1999 dice, tú has comprendido mi doctrina. ¿Vio? Seguir la doctrina y comprenderla, pues lógicamente, uno no puede seguir la doctrina si no la comprende. No, uno la comprende cuando la luz del entendimiento, que el Espíritu Santo nos las hace comprender. El único que nos puede hacer comprender las Escrituras es el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos no solamente recibir el Espíritu Santo, sino recibir su poder. No, tú has comprendido mi doctrina. Gloria al nombre del Señor. Ahí en primera de Timoteo, en el capítulo 4, si usted quiere leer juntamente conmigo, hermano amado, hermana, alabados, capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer el 13, 4:13, perdón, estoy en el 5. Dice Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar y en enseñar. ¿No? Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en comprender. ¿Vio? Entonces uno tiene que leer para comprender. ¿No? Si uno no lee, ¿cómo va a comprender? Es como que a usted le dan un artefacto de estos tiempos, donde vienen todas las instrucciones. Usted tiene el artefacto en su mano, pero no entiende. Pero ahora usted va y lee las instrucciones cómo usar ese artefacto. Y ahora entiende, ahora comprende. ¿Por qué? Porque leyó. Bueno, usted quiere entender las cosas espirituales, usted quiere entender la doctrina, la enseñanza de la gracia, pero no lee, ¿no? Y entonces así no va a poder entender. Por eso ocúpate
¿Qué le dice Pablo? Entre tanto que voy, ocúpate, ahí está. Ese es el trabajo, ¿no? Vio que muchas veces hablamos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temor, con temor y temblor. No, ocúpate. Entonces, ¿en qué me tengo que ocupar? En leer. ¿Para qué? Para comprender. Eso lleva tiempo. Eso de leer las escrituras, ¿no? Dedicarle tiempo. Y le está sacando tiempo a otras cosas. ¿Y a qué le está sacando tiempo? Bueno, le está sacando tiempo al entretenimiento. Veo que a veces nos entretenemos con tantas cosas. Con la televisión, con salir, con tantas cosas. Bueno, ahora le quitamos tiempo al entretenimiento y nos ocupamos de leer. Ocúpate de leer para poder comprender, para poder entender la doctrina que Pablo o que la gracia nos enseña. Esto requiere mucho tiempo, muchas horas de dedicación para poder entender la doctrina. No, si bien la doctrina no es lo principal, no, lo principal es la vida, no, porque sin la vida de Dios en nosotros, ciertamente que la doctrina no sirve de mucho, porque si usted no tiene la vida de Dios y trata de aplicar la doctrina, entonces va a ser una fuerza, un esfuerzo humano lo que va a hacer, que se va a cansar y no va a permanecer. Pero cuando nosotros tenemos la vida de Dios, ¿no? La vida de Dios, cuando nosotros nos rendimos a esa vida, como decía un hermano en la reunión de ayer, en el culto, donde dice que nosotros tenemos que rendirnos, ¿no? Nuestro vaso tiene que rendirse a la voluntad de Dios, entonces rendimos nuestra vida, ocupamos nuestra vida, ¿no? A la lectura, a leer, ocúpate, dice. ¿No? Perdónenme que estoy leyendo. Esperé que ya me fui del versículo. Entre tanto que voy, ocúpate en leer. ¿Vio? ¿Y cuántos hermanos se ocupan en leer la palabra? Leerla, ¿vio? Bueno, hoy hay muchas comodidades. Hoy en vez de leer escuchamos, vemos por la televisión. Pero la Biblia es una palabra inspirada por el Espíritu Santo que le dio a los santos hombres, como dice Pedro, ¿no? Que estuvieron antes que nosotros, ellos escribieron las Escrituras, con el Espíritu de Dios. Entonces la palabra de Dios, ahí hay un poder, ¿no? En esa palabra. Cuando se transmite a nuestro espíritu, esa palabra recobra vida, o le da vida a nuestro espíritu, alimenta a nuestro espíritu, a fin de que nosotros podamos manifestar lo que somos en Cristo. Entonces, fíjese lo que dice, pero tú has seguido mi doctrina, ¿no? Y ahí está. Y acá dice, en mi versión 1099, dice, pero tú has comprendido mi doctrina. ¿Cómo la comprendió? Leyendo, dedicándole tiempo. Ahí está, ¿no? Y ese es el trabajo. Ese es el trabajo que hacemos después de que hemos recibido la nueva vida en Cristo. Sin la nueva vida en Cristo no se puede hacerlo. Porque necesitamos la nueva vida en Cristo y necesitamos el Espíritu Santo y el poder del Espíritu Santo. Bueno, entonces Pablo le dice a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, ¿no? Tú has comprendido mi doctrina. Ya acá en este tiempo, Timoteo tenía 15 años, 20 años de estar con el apóstol Pablo. Has comprendido. Llevó tiempo. 20 años con el apóstol Pablo. Él caminó con Pablo, ¿no? Él tuvo el privilegio de vivir la vida que Pablo vivió. Sufrió juntamente con el apóstol Pablo. Creo que estuvo en la cárcel con Pablo también, Timoteo.
Y así. Entonces, tú has seguido mi doctrina, ¿no? Y dice, no solamente la doctrina, sino mi doctrina, acá en una versión dice mi conducta, y en la versión 1909 dice mi instrucción. ¿Cómo uno puede tener una conducta, una buena conducta, si no es instruido, si no es enseñado con el ejemplo? Porque ahí Pablo le estaba dando el ejemplo a Timoteo de cómo él debía ser. Le estaba dando el ejemplo. Tal vez no usaba muchas palabras, ¿no? Porque nosotros a veces queremos enseñar con la palabra, pero no queremos enseñar con el ejemplo. ¿Por qué no queremos enseñar con el ejemplo? Porque no lo hemos alcanzado en la vida práctica, por eso no lo podemos enseñar con el ejemplo. Entonces usamos solamente la palabra. Pero Pablo, Timoteo vivía con Pablo, él andaba con Pablo por todos lados, entonces Pablo le enseñaba no solamente con la palabra, sino con el ejemplo. Hay muchos que enseñan solamente con la palabra nada más, pero el ejemplo no dan ejemplo, ¿no? Y bueno, y tenemos que enseñar con los dos lados, ¿no? Pero tú has comprendido mi doctrina, ¿no? Y por medio de la instrucción, por medio del ejemplo, has aprendido mi conducta, cómo hay que comportarse, cómo hay que presentarse. Bueno, tú has comprendido mi doctrina, instrucción y propósito. Y acá en la 1909 dice intento. ¿Cuál fue la intención? Siempre tú has visto mi intención, ¿no? Tú has visto que la intención mía nunca fue, ¿no?, en favor de mí mismo, sino que siempre hice todo para la gloria del Evangelio. Siempre busqué la grandeza del Evangelio. Siempre quise poner en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú lo has visto. Yo te lo he enseñado, ¿no? Yo te he instruido por medio de mi ejemplo, dándote ejemplo para que el nombre del Señor sea glorificado. Y tú, Timoteo, has seguido mi doctrina casi 20 años, mi conducta, y también tú conoces el intento, cuál fue la intención. Es muy importante la intención con que uno hace las cosas. ¿Qué está buscando uno cuando hace algo? ¿Cuál es la intención? Bueno, la intención de un predicador de la gracia es que el nombre del Señor sea glorificado, que el nombre del Señor sea bendito, ¿no? Que el Evangelio de la gracia sea bien visto. ¿Cuánto le costó a Pablo todo esto? Y él le costó mucho. Él fue, creo que 2 veces apedrado, 3 veces apedrado, fue azotado, estuvo en la cárcel, fue perseguido, estuvo en peligro de muerte muchas veces entre falsos hermanos, pero su intención siempre era, ¿no?, que el nombre del Señor sea enaltecido, que el evangelio que él predicaba fuera puesto en alto. Él hizo todo con esa intención. Él no buscó ensalzarse a sí mismo, él no buscó ser grande a sí mismo, sino ser grande al Señor. Qué maravilloso, ¿no le parece, hermano? Usted como predicador tiene que buscar lo mismo, yo como predicador tenemos que buscar lo mismo. No la grandeza de nosotros, sino la grandeza del Señor. Y llevarlo a los hermanos también, a que sean imitadores de nosotros, no para que ellos no busquen la grandeza de ellos, sino que la grandeza del Evangelio, la grandeza de Dios. ¿Vio? Tú has comprendido mi doctrina, mi instrucción, ¿no? Tú sabes la intención, el intento con que yo procedí, cómo yo anduve, ¿no? Todo para la grandeza del Señor. Y él tenía el ejemplo. Timoteo tenía el ejemplo en Pablo. Él no solamente que le enseñaba la palabra, sino que le enseñaba con el ejemplo, ¿no?, demostrándoselo con su propia vida.
Y así nosotros los predicadores tenemos que mostrar con nuestra propia vida, ¿no? Tenemos que demostrarle a los hermanos, ¿no?, que vienen detrás de nosotros, tenemos que buscar la gloria del Evangelio. Todo lo hacemos por el Evangelio, por el nombre del Señor. Y entonces dice, tú has comprendido con qué intención yo predico, con qué intención yo camino, recorro y predico la palabra. También tú has comprendido la fe, porque dice fe, ¿no? Ahí está, fe. Longanimidad dice en mi Biblia, y acá en la 1960, pero la 1909 dice largura de ánimo, ¿vio? Largura de longanimidad. La fe necesita largura de ánimo, no desmaya. La fe espera pacientemente. Tú has aprendido de mí a esperar en la fe, a esperar en Dios, a esperar en el Señor. No solamente te lo enseñé con palabras, sino que te lo enseñé con la doctrina, con la conducta. Tú lo has visto, Timoteo. Yo te lo enseñé, yo te instruí. Se da cuenta, y cada predicador, nosotros tenemos que ser el ejemplo para aquellos hermanos que vienen detrás de nosotros, ¿no? En conducta, ¿no? En doctrina, en instrucción, en intento, en fe, en largura de ánimo, ¿vio? Y claro, la fe produce largura de ánimo, y la fe también produce paciencia, ¿vio? Paciencia produce. Entonces, ¿qué pasa muchas veces? ¿Por qué la iglesia no alcanza eso? Porque la iglesia no quiere vivir la vida que viven los predicadores. La iglesia muchas veces no quiere vivir la vida que viven aquellos que predican la palabra de Dios en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Porque la vida de ellos es muy sufrida. ¿Vio? Es una vida que demanda el 100% esto. Un predicador de la gracia no predica en el momento detrás del púlpito solamente, sino que predica siempre. Su vida es una predicación. Cada mensaje son horas de vida que él invierte en esa predicación detrás del púlpito, ¿no? Detrás del púlpito, él lleva al púlpito muchas horas, muchos días, ¿no?, de enseñanza con el Señor, y ahí aplica lo que el Señor le enseñó a través del púlpito. Por eso, pero hay muchos que no quieren seguir eso, ¿no? Antes los hermanos anhelaban el pastorado, ser evangelistas, pero hoy nadie quiere ser, porque saben que el precio es muy alto, pero la bendición también es alta. Si cumplimos nuestro trabajo como Pablo lo hizo, recibiremos la corona de justicia que Dios, ¿no?, ha prometido a aquellos que aman su venida. Y no solamente a mí, sino a todos que aman su venida, dice. Entonces, son pocos los hermanos que siguen la enseñanza de los predicadores, no de aquellos predicadores que no solamente enseñan con la palabra, sino con la conducta. Porque hay que enseñar con la conducta, porque nosotros somos ejemplo, ¿no?, por medio de la gracia, por medio de la vida que Dios nos ha dado. No podríamos ser ejemplo por nosotros mismos. Nosotros somos ejemplo por medio de la vida, ¿no?, que se manifiesta en nosotros. Entonces, fíjese, hermano amado. Entonces Pablo le está estimulando a Timoteo, ¿no? Él está alentando porque él va a pasar por situaciones, va a pasar por lugares donde Pablo ya había pasado, lugares duros, difíciles, pero Timoteo iba a tener siempre en su corazón y en su mente a su amado hermano mayor, por así decirlo, al hermano Pablo, a su maestro, predicador, apóstol de los gentiles. No, él siempre iba a tener en cuenta, cuando pasara por situaciones, él siempre iba a tener en cuenta a él, a ese hombre, que le enseñó, que le instruyó, que lo capacitó,
¿no? Y así cada uno de nosotros los predicadores tenemos que ser estímulo para los hermanos que están viniendo atrás, porque ellos no saben lo que es sufrir por el Evangelio, lo que es padecer por el Evangelio. No, pero nosotros no miramos el sufrimiento, sino que miramos la recompensa, porque no se olvide que siempre está la esperanza a la cual nosotros hemos sido llamados. El Evangelio, predicar el Evangelio es una vida muy dura, ¿vio? Es una vida de muchos padecimientos y sufrimientos, y se cumplen en mi carne lo que le falta, los padecimientos que le faltan de Cristo, no por amor por la iglesia. Eso dice en Colosenses. Y acá hay muchos hermanos que no, veo que ellos rehúsan hacer este viaje con Pablo, pero quieren ser predicadores. Pero tenemos que viajar con Pablo, tenemos que seguir sus pisadas, porque él es el predicador máximo después de nuestro Señor Jesucristo, de este Evangelio de la Gracia. Él fue imitador de Cristo. Fíjese, él siguió las pisadas de Cristo. No solamente que tomó las palabras de Cristo, sino que siguió las pisadas de Cristo, ¿no? Fue un viaje muy extenso, muchos años, que Pablo caminó. Que Pablo, en ese caminar, él sufría por amor a los hermanos, por amor a la iglesia, por amor a Cristo, ¿no? Pero él lo hacía, porque él miraba la esperanza, como hizo nuestro Señor. Dice que cuando él estuvo colgado en la cruz, dice que fue puesto delante de sí el galardón, la recompensa. Y por esa recompensa él murió. Él sabía que él iba a recibir una recompensa súper maravillosa. Entonces, nosotros tenemos que estar como predicadores, tenemos que de alguna manera ligarnos al apóstol Pablo. No solamente al evangelio que él predicó, sino a la vida que él manifestó. Nosotros tenemos que ser semejantes a él, dispuestos, ¿no? Tenemos que tener la intención que él tuvo. Veo como dice ahí, la intención que él tuvo. Gloria al nombre del Señor. Y tenemos que ser de largura de ánimo, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser llenos de caridad o de amor. ¿Vio? Así tenemos que ser nosotros. También en el versículo 11 dice el apóstol Pablo, dice, persecuciones, aflicciones, las cuales me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listras. ¿Vio? Seguir las pisadas de Pablo. Sabemos que este evangelio que nosotros predicamos, tenemos que saber que esto nos va a traer persecución. Él en cada localidad donde fue. Y nosotros en nuestro lugar. No, si usted no tiene, predicando el evangelio de la gracia, no tiene persecución, entonces hay algo que no está funcionando. Hay algo que no está bien. Tiene que haber persecuciones, ¿no? Pero en todo eso nosotros nos mantenemos firmes. En todo eso somos fieles al Evangelio que nos fue revelado, que nos fue iluminado por medio de los escritos del apóstol Pablo, ¿no? ¿Cuáles persecuciones he sufrido? Y de todas me ha librado el Señor. Y así va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a padecer persecuciones por causa de predicar el Evangelio de la gracia, el Evangelio de la verdad. No, pero de todas esas persecuciones nos va a librar el Señor. Nos va a librar. Tengamos confianza, tengamos seguridad, certeza, que esta persecución es algo que tenemos que pasar, ¿no? Que tenemos que, ver como que estamos siguiendo las pisadas de nuestro amado hermano Pablo, que estamos imitando su vida, que estamos viviendo su vida, ¿no? Estamos caminando juntamente con el apóstol Pablo, no teniendo la misma experiencia que él tuvo. También todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Modestamente, ¿vio?
Todos los que quieran vivir modestamente, dice, tendrán persecuciones. Gloria al nombre del Señor. Persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Él le recordó a Timoteo sus tribulaciones, ¿no? Él le hizo ver esas cosas. Y en muchas cosas tuvo Timoteo presente, ¿no? Y le confortaba, Pablo le confortaba a Timoteo. Él quiso que él conociera que como estaba siguiendo los pasos de Pablo, él también sufriría. Todos los que predicamos este Evangelio de la Gracia, nosotros tenemos que experimentar sufrimiento, desprecio, ¿no? Pero tenemos que sentirnos gozosos porque estamos predicando la verdad, estamos predicando el verdadero Evangelio. Nosotros no busquemos agradar a los hombres, porque si sería así, no seríamos siervos de Cristo. Nosotros busquemos agradar al Señor, ¿no? Ser fiel al Señor. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Pablo siempre buscaba consolarla a Timoteo, asegurándole que de cualquier modo la más grande prueba también llegará a su fin algún día. ¿Vio? No toda prueba dura para siempre. No toda lucha dura para siempre. ¿No? Porque ahí estaba el Señor para liberarlo. ¿No? Estaba el Señor. Él podía estar en cualquier aflicción, ¿no? Pero estaba el Señor para liberarlo. Y Pablo estaba seguro de eso, ¿no? Que el mismo brazo de amor haría lo mismo por Timoteo. Así como Pablo fue liberado, ¿no? Timoteo también iba a ser liberado, porque Timoteo era como un hijo, era un hijo espiritual. Él corrobora fuertemente por declarar que el sufrimiento es el precio del trono, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él, con Cristo. Entonces, fíjese, hermano amado, dice, también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Vio? Todos los que queramos vivir como vivía el Señor. ¿Cuál es la vida que se tiene que manifestar en nosotros los predicadores de la gracia? La misma vida que se manifestó en Pablo. Sé imitadores de mí, el mismo sufrimiento, el mismo padecimiento por la verdad. Pero también tenemos que experimentar la liberación de cada sufrimiento por medio del Señor. También todos los que quieran vivir piadosamente Cristo Jesús padecerán persecuciones. Mas los hombres malos, hablando, ¿de quién está hablando? De los que están mencionados en el versículo 2, que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres, ingratos, sin santidad, sin afectos, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, abarrotados, arrebatados, hinchados, amadores de lo deleite más que Dios. Entonces dice ahí en el versículo, mas los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Eso es lo que predican doctrina de error. Ellos les va a ir mal, porque ellos engañan y van a ser engañados. No, le va a ir mal a esas personas. Por eso predicar el Evangelio de la Gracia es predicar la verdad. No, a nosotros no nos va a ir mal. Pasaremos por lucha, pasaremos por pruebas, por situaciones difíciles, pero de todas esas nos va a liberar el Señor, porque nosotros seguimos las pisadas de nuestro hermano Pablo, como predicadores, ¿no? Como pastores, como enseñadores, seguimos las pisadas del apóstol Pablo. Y Pablo seguía las pisadas de Cristo. Entonces dice, van los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Empero tú persiste,
persiste. No abandones, ¿vio? Ahí en el capítulo 1:13 también le amonesta Pablo. Dice, retén, persiste, la sana forma de las sanas palabras. ¿Vio? Retén la sana forma, la forma que la palabra que la verdad te dio, esa forma de pensar, de sentir, reténla. Que la maldad, no que estos hombres malos que se introducen para establecer el error, no te saquen de esa forma. ¿No? Retén, dice. ¿Por qué está la amonestación? ¿Por qué está la amonestación? Porque se puede perder. ¿No? Por medio de que esa maldad que ellos introducen gane en nuestro corazón y nos hagamos malo también. Entonces dice, retén, pero tú retén, dice Pablo, alabado sea el Señor. Estamos leyendo en el capítulo 3, en el versículo 14, ¿no? Y de ahí nos fuimos al capítulo 1, versículo 13. Retén las formas que la sana palabra te ha dado, de las sanas palabras. Retén la forma de las sanas palabras. La sanas palabra es la palabra de verdad, te da una forma. Reténla esa, no permita que esa forma se diluya. Lo que empezó, Él la terminará, la buena obra. Entonces dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Y así, fíjese lo que es hablar la verdad. Los hermanos tienen que oír la verdad y esa verdad lo tiene que ir formando, ¿no? Y ellos tienen que retener la forma que la sana palabra le da, no que yo le doy, sino la sana palabra, el evangelio de la gracia va formando a la persona que escucha y recibe la palabra. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, ¿no? ¿De quién oímos la palabra? ¿Del apóstol Pablo? No, la oímos del pastor. Ahora hay otro pastor, no importa cómo se llame, ¿no? Y usted escucha la palabra, esa palabra de verdad que habla el pastor, la palabra de la gracia, el evangelio de la gracia. Y eso le va dando una forma. Y usted tiene que retener esa forma, ¿no? Y no permitir que por causa de la maldad, ¿no?, esa forma se diluya. Porque si está en la amonestación es porque se puede diluir. Retén, dice, la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe, creyendo que esa palabra que de mí oíste realmente es una palabra verdadera. Y viendo, ¿no?, que voy tomando una forma que yo antes no tenía, una vida que no tenía. Entonces, en la fe y en el amor que es en Cristo Jesús. Fíjese. Y volviendo ahí al capítulo 3, versículo 14, pero persiste lo que has aprendido, no persiste. A pesar de todo hay que mantenerse ahí, firme. Usted, predicador de la gracia, manténgase firme. No arrugue, no retroceda un centímetro. Dijo un hombre, ni un tantito así. Tenemos que retroceder de la verdad, nada. Mantenernos así firmes, inamovibles. ¿Vio? ¿No? Tú persistes lo que has aprendido y te persuadiste. Tú te persuadiste de que lo que te fue enseñado, ¿no?, es la verdad. La verdad viene por medio del Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y tú te persuadiste. ¿Por qué? Por la forma que esa palabra fue calando en nosotros. La verdad nos va dando una forma diferente a la que nosotros teníamos antes. Y esa forma es bendición para nosotros, ¿no? Esa obra, esa forma nos bendice a nosotros y entonces tenemos que retenerla. Pero el enemigo siempre va a hacer todo lo posible para que esa forma que es producida por la palabra, ¿no?, sea deshecha. ¿Y cómo lo deshace a esa forma que se va formando en nosotros? Con una palabra mentirosa.
con una palabra mentirosa, porque ellos predican error. Por eso dice, habrá hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y en Primera de Timoteo, en el capítulo 4, dice, empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritu de error y a doctrina de demonio, que con hipocresía hablarán mentira teniendo cauterizada la conciencia. Y ahora entendemos cuál es el propósito. El propósito de Satanás a introducir estos hombres en la iglesia es que los hermanos no alcancen a ser conformados a la imagen de Cristo. Ellos quieren destrozar, es como un embarazo impedido. En un embarazo de 3, 4 meses hay mujeres que se abortan. Bueno, que se ha abortado ese carácter que se está formando en nosotros por medio de estas personas que son mencionadas en el capítulo 4, Primera de Timoteo. Y también por estas personas que son mencionadas en Segunda de Timoteo, capítulo 3. Fíjese el trabajo que hace Satanás para que nosotros abortemos esa forma, ¿no?, que Dios está haciendo en nosotros, formando en nosotros, a fin de que Cristo sea el resultado de esa forma en nosotros. Y entonces Pablo le aconseja a Timoteo, ¿no? Pero tú persistes lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, que desde la niñez, fíjese desde qué tiempo hay que aprender las Escrituras, ¿no? ¿De qué tiempo hay que aprender las Escrituras? Enseñar las Escrituras a los niños, no la palabra solamente, porque usted le puede enseñar la palabra, pero no enséñele, muéstrele por la Escritura. Vení, hijo, vení, hijita, acá mirá lo que dice la Biblia, abrí tu Biblia, lee conmigo, que ella pueda ver, que él pueda ver lo que está escrito en la Escritura. Dice, desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Fíjese, ¿no? Ahí en Juan 5:47 podíamos leer también. Fíjese lo que dice ahí. Dice, porque si vosotros creyereis a Moisés, creeréis también a mí. Porque si vosotros creyereis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió él. Y si a sus escritos no creéis, ¿cómo creeréis a mis palabras? Fíjese, una cosa es la palabra y otra cosa son los escritos. ¿Vio? Entonces nosotros tenemos que hacerle leer lo que está escrito. No solamente tenemos que enseñar con la palabra, con el consejo, sino con lo que está escrito, ¿no? Tienen que leer. Nuestros hijos tienen que leer la palabra. Tómese su tiempo. Ese es el trabajo. Ese es el trabajo de la esposa, ¿no?, que enseña a sus hijos a amar al Señor por la palabra. Pero si la esposa desconoce la palabra, si no sabe la palabra, ¿por qué no sabe la esposa la palabra? Porque no la lee. No, solamente escucha, pero no lee. Y hay que leer la palabra, ¿no? Y escuchar también, por supuesto, pero hay que leer para poder enseñar, para poder instruir, porque usted le va a tener que demostrar la enseñanza que usted le da a su hija, ¿dónde está escrito eso? Bueno, y el Señor le dice, pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste, ¿no? ¿Quién te persuadió? La palabra te persuadió. El ejemplo, en el caso también, el ejemplo de vida, el modelo. Pablo era el modelo de Timoteo. Y él se persuadió, te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Vio? ¿De quién aprendió usted el Evangelio? ¿De un sinvergüenza? ¿De una persona que vivía en adulterio, en fornicación? ¿De un divisionista? Porque muchas veces los que se dividen la iglesia después se ponen como pastores, ¿no? Y enseñan. ¿Y usted aprende el Evangelio de ellos? No.
No aprendemos de esas personas, no, porque el dividir el cuerpo de Cristo es algo terrible. Bueno, pero no andemos en eso, no andemos. Dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabio para salvar, para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Vio? Que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, es decir, le llevan a leer la palabra de Dios. Usted tiene que llevarle a leer la palabra de Dios a sus hijos, tomarse el trabajo. Esa es una dedicación. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar? Lo que más pueda. Los chicos están dedicados a la enseñanza secular, no sé si 4 horas. Hay algunos que tienen 4 de la mañana y otros tienen 4 de la tarde, son 8 horas. Pero en la primaria creo que son 4 o 6 horas. Y ahí están dándole el conocimiento por la escritura, machacándole, tratando de que ellos aprendan lo que tienen lo que necesitan para la vida secular. Y nosotros no queremos enseñarle a nuestros hijos ni siquiera media hora la palabra. No estamos demasiado ocupados siempre. Tenemos muchas tareas siempre, pero y nuestros hijos quedan sin enseñarse. Después queremos que nuestros hijos permanezcan en el camino del Señor. No, pero es si ellos no se persuaden de lo que nosotros les enseñamos. No, lo que mi papá me enseñó es por la palabra. Mire, esa palabra que usted siembra en el corazón de sus hijos va a ser el repelente para las enseñanzas de error que el diablo tiene para nuestros hijos también. Porque no nos olvidemos que en la escuela secular también quieren introducir a nuestros hijos en la libertad de sexo. Y todas esas cosas que muchos no la entiendo. Bueno, pero tú persistes lo que te has persuadido. Ahora dice, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Fíjese, sabios, tiene que saber, tiene que escoger entre el mundo o Cristo. Él va, en su momento, cuando él tenga que escoger, si usted le enseña las sagradas escrituras a su hijo, él va a tener responsabilidad, pero va a poder tener una base, un entendimiento, una persuasión y va a escoger al Señor. Y dice, toda escritura es inspirada divinamente, útil para enseñar, para redarguir, dice, para amonestar la conciencia, no para redarguir, para corregir. La escritura es para redarguir y para corregir, para instruir en justicia, instruir para una vida justa. Toda la escritura, ahí está todo. Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. Porque algún día su hijo va a dejar de ser un niño para convertirse en un hombre. Entonces, fíjese, hermanos amados, ¿no? Mientras que los malos hombres, ¿no? y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, ¿no? Nosotros tenemos que persistir en lo que hemos aprendido, en lo que nos hemos persuadido, sabiendo de quién hemos aprendido. ¿De quién hemos aprendido? De la palabra, del Espíritu, ¿no? A mí el Espíritu me enseñó, nunca leyó la Biblia. Nunca leyó la Biblia, sabiendo leer, porque también el Espíritu le enseña a una persona que no sabe leer, bueno, le puede enseñar, porque no hay limitaciones para el Espíritu. Pero nosotros sabemos leer y no leemos. Entonces, tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿No? El apóstol nada retracta de lo que había enseñado durante los 30 años de su carrera. Él pudo decir como Jesús, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Ahí en Juan 7:16, ¿no? Podría decir a Timoteo, yo no tengo nada que cambiar, nada que me remuerda, o no tengo nada de qué retractarme. Entonces le amonesta seriamente para perpetuar su enseñanza.
le dice, bueno, si Timoteo estaba seguro de la corrección de cada día, ¿no? De la palabra, por ejemplo, porque la aprendió de Dios, aunque le había recibido de su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Entonces, hermanos amados, esta palabra de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3, que terminamos hoy, hay mucho para decir, ¿no? A mí me ponía énfasis que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual te pueden hacer sabio. Disculpen, hermano. ¿No? Para la salvación que es en Cristo Jesús, por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, fíjese, hermano, hermana, ¿no? Invierta tiempo en sus hijos, más si son chiquitos, invierta tiempo, enséñele las escrituras. ¿Por qué tiene que mandarle usted a una escuelita dominical? Que no está mal. Pero haga el trabajo usted. ¿Por qué delega el trabajo en otros cuando usted puede hacer el trabajo? La escuelita dominical tiene que ser un lugar de comunión de los jóvenes, de los niños. Pero no la enseñanza se la tiene que dar usted, ¿no? En la escuela secular no educan a sus hijos, ellos los instruyen a sus hijos, en lo que está mal. El que educa a sus hijos es usted. Y en lo espiritual también, no entregue esa tarea a la escuelita dominical, ¿no? Edúquelo usted, porque muchas veces en las escuelas dominicales no se enseña la palabra de Dios. En las escuelas dominicales muchas veces, no digo siempre, se enseña la doctrina de la iglesia, el comportamiento que la iglesia espera de los niños. Pero enseñar la palabra de Dios es diferente, ¿no? Mostrarle por lo que está escrito, porque la palabra es de Dios, él tiene que aprender de Dios. Su hijo, mi nieto, su nieto, tiene que aprender de Dios. Y para aprender de Dios yo le tengo que mostrar la palabra de Dios. Y él mientras tanto va a aprender a usar la palabra de Dios. No, a mí mi abuelo me enseñó que en segunda de Timoteo, en el capítulo 3, versículo tanto, así, él me enseñó. Y yo ahora sé que está escrito ahí y que es verdad. Me persuadí. ¿Por qué me persuadí? Porque está escrito, yo lo vi. Si dice que la palabra es de Dios, yo estoy persuadido, eso. Me persuado de que la palabra de la Biblia es la palabra de Dios y Dios no puede mentir. Y entonces a mí el que me enseña es Dios, por medio de su palabra, a través del Espíritu Santo que tiene el pastor. ¿Se da cuenta, hermano? Todo es un orden divino. Por eso, hermano, no deje de hacer su trabajo. Hermana, no deje de hacer su trabajo. Enseña a sus hijos la palabra de Dios, hasta donde Dios le da a entender. Si usted vaya enseñándole lo que usted sabe, aunque sea repetitivo, no importa, pero busque entender más cada día. Señor, enséñame más tu palabra. Señor, enséñame más acerca de Jesús, porque yo necesito que mis hijos, ellos cuando lleguen a la edad más difícil, que es la edad de la adolescencia, ellos puedan tener tranquilidad, confianza en ti. Va a venir el diablo y lo va a sacudir. Le va a presentar la droga, le va a presentar los vicios, le va a presentar las diversiones, le va a presentar muchas cosas para saciar sus concupiscencias, pero su hijo tiene que estar preparado para resistir, ¿no? Y eso, el momento de preparación es ahora. Usted tiene hijos chicos que están en la cuna, enséñenle la palabra de Dios, léale la palabra de Dios, él va a escuchar. El Espíritu, la palabra de Dios no vuelve vacía, ¿no? Ella hace su trabajo por la fe que usted tiene. Por eso, hermanos, es maravilloso esto que Dios nos trajo a nosotros, que es el Evangelio. Esto Evangelio no es magia, esto es el Evangelio es poder, esto es trabajo, ¿no? Es dedicación, ¿no? Hay que dedicarse, hay que poner mucho tiempo de vida que nosotros tenemos en aprender, ¿no? En entender, en comprobar, en manifestar. Todo eso lleva mucho tiempo de vida. Por eso, hermano, haga su trabajo, hermana, haga su trabajo. No espere que la escuelita dominical haga el trabajo, usted haga su trabajo, ¿no? Usted enséñele
por medio de la Escritura, por medio de la palabra de Dios. Pero pastor, yo no entiendo la palabra de Dios. Bueno, ore al Señor, porque Santiago dice, aquel que no tiene entendimiento o no tiene sabiduría, pídale a Dios, que Él da abundantemente y no mezquina. Pídale a Dios, Señor, yo quiero educar a mis hijos conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito en tu Biblia. Yo quiero educar a mis hijos. Ayúdame, Señor, y el Señor le va a ayudar, porque eso es lo que Él quiere, que los hijos nuestros aprendan su palabra. Doy gracias al Señor, hermano, por esta hora, que no terminamos la hora, pero hasta aquí me dio el Señor. El Señor les bendiga ricamente, abundantemente a ustedes, hermano. Ahora creo que está el hermano Nicolás Blanco por medio de la radio La Predicadora, la 94.1, escúchenlo, para que podamos gozarnos de la palabra de su gracia. Les mando un abrazo, oren por nosotros. Queremos salir al campo misionero en el mes ya después del aniversario de la iglesia, que se cumple el 29 de octubre, pero nosotros creo que el segundo domingo del mes de noviembre vamos a celebrar el aniversario y después saldremos al campo misionero. No, el Señor dirá cuándo volvemos. Queremos salir y que el Espíritu nos lleve. No sabemos ni siquiera la hoja de ruta, pero el Señor nos va a ayudar y vamos a salir con un vehículo que el Señor va a proveer. El Señor nos va a proveer un lindo vehículo para que nosotros podamos salir a llevar esta gracia, este Evangelio de la Gracia, a muchos hermanos y hermanas que no la conocen, que todavía están siendo instruidos por palabras de error, por espíritus engañadores, ¿no? Y queremos alcanzarle la luz que Dios nos alcanzó a nosotros, queremos alcanzarla también a ellos. Necesitamos que Cristo venga. Cristo va a venir cuando haya iglesia de gracia por todos lados, cuando haya verdaderamente una esposa que le esté esperando. Un abrazo para todos ustedes, hermanos. Saludo a la hermana Alejandra Roberti, el Señor bendiga, a la hermana Waldina Vargas, a la hermana Estela Blanco, a mi amada esposa, a Maxi Cabrera, el Señor bendiga, y bueno, a Pastor Nicolás Blanco, ahí en el kilómetro 41, 700, Señor bendiga, y bueno, y a todos los hermanos que van a ver esta prédica, que el Señor le bendiga. No se olvide de compartir, hermano, y hacer comentarios. Un abrazo. Padre, te damos gracias por esta hora de radio. Te pido tu bendición sobre cada hermana y hermano que ha escuchado esta palabra, que esta palabra prospere. Señor amado, ayúdales a que ellos sean conformados a tu imagen, conforme a tu semejanza. En el nombre de Jesús, amén. El Señor les bendiga, amados.